acompaña hoy nada más ni nada menos que el vicefiscal especializado para el combate a la corrupción, don José Enrique Goff Fayot, y nuestro compañero habitual, don Raúl Arceo. Un verdadero placer conocerte, sobre todo porque creemos que tu chamba es complicada y verdaderamente interesante, ¿no? Y creo que no ha habido debate ni local ni federal en el que no haya sido parte fundamental de las propuestas de los candidatos en relación con o que pareciese que es el tema central de cómo se manejan los gobiernos en el país, ¿no? Así es. Pues muy buenos días, encantado de poder estar acá. Muchas gracias por la invitación, Paco, Raúl, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar acá y pues encantados de poder practicar un ratito aquí con ustedes esta mañana. ¿Qué es lo que te mueve, lo que te motiva, lo que has sentido tú como ciudadano común y corriente? Digo, tú eres una persona que, para quienes no te conocen, dirán, es una persona más del gobierno, pero eres una persona que tiene una vida diferente, distinta, que ha sido muy alejada del aparato oficial, y que además mucha gente pensaría que no tienes ninguna necesidad de meterte a esto, ¿no? Uh-huh. Mira, yo te quisiera comentar que soy totalmente apartidista, ¿no? Tengo amigos en los partidos como cualquier persona, pero siempre he sido ajeno a esto, ¿no? Y fíjate que yo desde hace muchos años entré al tema trabajando en una asociación civil, coayudando en una asociación civil. Fue como conocí al que quedó de presidente en ese momento de la Comisión de Derechos Humanos, que me invita a colaborar con él, y es como me incorporo al tema de los derechos humanos, ¿no? Luego, posteriormente, estudié una maestría también en los derechos humanos, y pues es un tema donde verdaderamente ayudas a muchas personas, y finalmente los que más sufren las violaciones a derechos humanos son los grupos en situación de vulnerabilidad, y fue como me incorporé en estos temas, ¿no? Y ya posteriormente tuve la fortuna o el honor de ser electo por el Congreso del Estado por mayoría, por unanimidad, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el 2015. Sí. Y como ombudsman, una de las causas estructurales de violaciones a derechos humanos que yo observaba y que hoy sostengo es la pobreza extrema, ¿no? Es decir, hay muchas violaciones que se presentan en los civiles y políticas, pero todos existen un mecanismo por el cual hacer valer tus derechos, sobre todo los civiles y los políticos. Claro. En tanto, en los derechos económicos, sociales y culturales, no existe un mecanismo por el cual tú puedas decir, o sea, tú no puedes ir a una comisión de derechos humanos y decir, vengo a presentar una queja porque no tengo trabajo, vengo a presentar una queja porque no tengo vivienda. Entonces, una de estas causas estructurales es la pobreza extrema, porque el vivir en pobreza extrema te genera sistemáticamente violaciones a la educación, a la salud, al trabajo, a una vida libre de violencia, una vida libre de discriminación. Y creo que siempre lo dije, que si logramos combatir la pobreza extrema, habremos avanzado no menos de un 70%, o resuelto no menos de un 70-80% la problemática que existe en derechos humanos, ¿no? De violaciones a derechos humanos. Así como creo que de tanto decirlo, me dijeron, bueno, pues deja de decirlo y vente ahora a hacer algo, ¿no? Al respecto, ¿no? Y es como finalmente yo fui el primer sorprendido de haber sido propuesto para ese encargo. Y motivado también por las cámaras empresariales, por los colegios de profesionistas, que me decían, pues métele, porque necesitamos allá gente que no sea partidista, que no responda a ningún partido y que verdaderamente podamos combatir la pobreza extrema, ¿no? Y sin embargo, hoy pareciera que no, pero con los temas de corrupción es también la sociedad quien resulta afectada por estos hechos, y bueno, desde el ámbito jurisdiccional también ahora defenderemos a la sociedad y buscaremos que los recursos públicos se utilicen de manera eficaz, de manera eficiente, y sobre todo en el combate a la corrupción, y así también estamos contribuyendo a que el dinero se utilice en donde se debe utilizar, ¿no? En los grupos en situación de vulnerabilidad, en el combate a la pobreza extrema, y con ello pues ir disminuyendo los índices de violaciones a derechos humanos también. Okay. Pues José Enrique, como dijo Paco, ese es el tema del sexenio, ¿no? O sea, nunca había tocado tantos gobernadores en la cárcel o perseguidos por temas de corrupción, y sin embargo vemos que con la democracia y con la pluralidad, con la alternancia, en vez de disminuir, cuando esa es mi percepción, en vez de disminuir el tema de corrupción, ha aumentado. Es correcto. ¿Cómo se propone? No es una
el generar este sistema anticorrupción a nivel federal en los estados no es una estructura más que no va a servir realmente para de verdad combatir la corrupción. Institucionalmente, ¿cuáles son las fortalezas de este sistema? Claro, mira, desde luego que el Sistema Nacional Anticorrupción, la entrada en vigor del sistema estatal, el quitarle el fuero a los servidores públicos, son avances importantes que se están dando en materia del combate a la corrupción. Desde luego que no existe una fórmula mágica por la cual se vaya a erradicar la corrupción de nuestro Estado, de nuestro país, ¿no? Pero sí son peldaños importantes en la lucha por la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, en donde tengan que responder por sus actos quienes cometan estos delitos, ¿no? Y sin duda una de las actividades principales que vamos a hacer es precisamente, yo creo que el gran reto, y la corrupción siempre ha existido, y como cualquier delito, es difícil con toda objetividad decir, no, pues se va a erradicar la corrupción por los sistemas. La corrupción, como cualquier delito, no se va a erradicar. Como no se erradica un homicidio, como no se erradica un robo. No vamos a amanecer mañana. Es un delito que se va a seguir cometiendo, pero el gran reto es hacer que, a diferencia de los otros delitos que van a la alza, el delito de corrupción vaya a la baja. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues efectivamente realizando, sometiendo a juicio quienes cometan este delito de corrupción, tengan que responder por sus actos ante los tribunales jurisdiccionales competentes. Yo creo que sin duda es un gran reto el que vamos a tener que ir haciendo, pero los resultados también se necesita del trabajo coordinado de la sociedad en general para poder combatir este fenómeno, este delito. Oye, José Enrique, no sé si seas habitual visitante de las redes sociales, y también creo que lo hemos visto en los debates. Cualquier agresión, cualquier ataque que puedan darle a cualquier funcionario público tiene que ver necesariamente con que es un corrupto. Yo creo que al final la manera negligente de hacer su trabajo es un síntoma también de corrupción. Pero creo que en el subconsciente colectivo está muy arraigado ese argumento, ¿no? Es que él es diputado, es un corrupto. Es que él es director de tal área, es un corrupto. Y automáticamente, como hemos sido capaces de polarizarnos a tal extremo, que hoy prácticamente ser servidor público ya no es lo privilegiado o lo bien visto que era en otra época. Así es, y sin embargo existe como que un estigma hacia el servidor público que es corrupto, y olvidamos que para que un servidor público sea corrupto se necesita de una parte de la sociedad civil, de la iniciativa privada, que también se presta al juego de los corruptos, ¿no? Yo creo que la corruptora. Yo creo que siempre se ha señalado el tema de la corrupción, y inclusive la misma sociedad ha sido muy estricta, que a veces queremos policías que sean implacables, pero a veces cuando nos detienen a nosotros por hablar por teléfono, por haber cometido alguna falta administrativa, por no usar cinturón, pues ahí estamos enseguida buscando al policía amigo con el cual nos podamos llegar a un acuerdo y nos podamos entender, ¿no? Como empresarios también queremos que las autoridades, erradicar la corrupción en nuestro Estado, pero cuando nuestras licencias de funcionamiento, cuando nuestros permisos de construcción, cuando nuestros usos del suelo, pues no se están dando porque no nos asiste la legalidad, enseguida empezamos a buscar al servidor público amigo que nos pueda ayudar a que la legalidad nos asista en los permisos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la corrupción no está en los partidos políticos, está en las personas, ¿no? Es absurdo pensar que porque llega un partido político u otro se va a acabar la corrupción. La corrupción está en las personas, no en los partidos políticos, y sí es un tema que como sociedad tenemos que abordarla y tenemos que combatirla. Y algo que es importante es que la corrupción no la vivimos todos los días, y nuestra vida cotidiana como ciudadanos es como fomentamos o como combatimos la corrupción con nuestros hechos y nuestros actos del día al día, ¿no? ¿Tenemos una cultura de corrupción? Ese es el tema. O sea, ¿es tan grave el asunto? Desde mi punto de vista, el tema de la corrupción está muy arraigado en nuestro sistema mexicano, ¿no? Entonces, no solamente en nuestro sistema político, sino en nuestro sistema social mexicano, ¿no? Y desde luego Yucatán no es la excepción, ¿no? Pero te digo, lo importante aquí es también generar conciencia en la sociedad que la corrupción no solamente se da en la iniciativa pública, sino que también se da en la iniciativa privada, y su combate es una tarea y una responsabilidad de toda la sociedad en su conjunto. ¿Qué mecanismos garantizan que esta investigación se llega hasta la sanción en caso de está suficientemente robusto? Faltan normas, ¿qué faltaría para que tú digas
está el sistema como yo quiero. Claro, como hemos señalado, han habido avances importantes en esto. Desde luego, las leyes por sí solas no van a resolver la problemática, Faltan ¿no? Por leyes, ejemplo, faltan normas, hace falta perfeccionarlas. Secundarias. Sí, reglamentos, darles mayor atribuciones. Y una, por ejemplo, hoy que nombran el vicefiscal especializado en combate a la corrupción y se crea la vicefiscalía. Bueno, de especializados no tenemos nada, ¿no? Por un decreto se va a hacer ya especializado. Claro. Tuvimos que implementar durante el mes de enero y febrero un curso de especialización en el catálogo de delitos de corrupción que antes ni siquiera existía, sobre el tema del sistema nacional, del sistema estatal. Y lo que hemos visto ahorita dentro de todos estos estudios que hemos hecho, sin duda hace falta perfeccionar el sistema, y una de las primeras acciones es que vamos a proponer unas reformas para el Código Penal, porque muchas de las denuncias que hoy se presentan es porque las autoridades estatales o municipales no comprueban sus cuentas adecuadamente ante la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Entonces presentan la denuncia penal por no haber comprobado sus cuentas. Y para que se pueda tipificar el delito de desvío de recursos, de peculado, de contratación ilícita, se tiene que demostrar que, de acuerdo con el Código Penal, que hubo un beneficio para sí o para otro. Entonces, ahí se quedan esas denuncias porque no proceden, te darían para una audiencia inicial, te darían para empezar a poner el juicio, pero no te va a dar para una sentencia, porque los montos de los que se hablan en las denuncias que se presentan, de 2, 3, 4, 5 millones, pues difícilmente vas a poder probar que fue para sí o para otro, y independientemente que el desvío ahí está, ¿no? O sea, tú dices, aquí está el desvío de 5 millones, ahora, pero no, tú no has podido comprobar, dice el juez, que fue para sí o para otro. Bueno, pues el dinero se lo gastó en efectivo, ¿no? Se lo gastaron en viajes, en yo qué sé, ¿no? O sea, no tuvo un incremento sustancial en su patrimonio. No fueron a invertirlo en algo, ¿no? Así es, ¿no? Tú pides a la Comisión Nacional Bancaria, no tiene en los estados de cuenta, no tiene un incremento en su patrimonio, pides al registro público. Entonces, lo que vamos a hacer como primera acción para combatir esto, que es lo mínimo indispensable que los servidores públicos deben de ser, comprobar sus cuentas adecuadamente ante la Auditoría Superior, es pedir que se tipifique como delito la omisión en la que ocurren los servidores públicos al no entregar sus cuentas adecuadamente. Ahora, entonces, de manera tal que cuando auditoría presente sus denuncias penales, nosotros procesemos por el hecho de no haber cumplido ante auditoría, sin tener que irnos por el cohecho, por el peculado, por el desvío de recursos, sino por la omisión en la que incurrieron. Y con esto al menos vamos a garantizar que se tengan que comprobar las cuentas adecuadamente ante las autoridades fiscalizadoras correspondientes. Ahora, José Enrique, hemos visto que en este país, bueno, hoy hay cientos, bueno, hay miles de personas que están siendo sujetos a una elección como candidatos. Para nadie es extraño que llegue en Taxibichén o en Peto o en algún municipio una persona de extracción muy humilde que realmente pues llegó y fue electa porque la gente la apoya, pero no precisamente porque sea una persona que tiene un cabal conocimiento de lo que es la administración pública y mucho menos de los trámites de los papeles que tiene que ser. Esta parte de la ley, esta parte del enjuiciar a alguien, va a pasar también por el tema previo, el capacitar a la persona, el explicarle el tema, porque desgraciadamente hay que admitirlo, somos un país en el que cualquier ignorante, y no lo digo peyorativamente, lo digo desde el punto de vista de que no tiene una formación académica formal, puede llegar a ser autoridad. Y me imagino que a partir de eso, pues se cometen cualquier cantidad de omisiones, involuntarias quizá, pero dice la ley que el hecho de que no la conozcas no te exime de cumplirla, ¿no? Sin duda es todo un tema, ¿no? Sin duda es todo un tema desde el punto de vista que lo estás planteando, pero aquí lo que también se tiene que hacer es la profesionalización del servicio público, y en este caso la responsabilidad de que si bien un alcalde puede llegar sin tener el perfil adecuado para hacerlo, pues sí se tendrá que cambiar la ley de responsabilidades para los servidores públicos de manera tal que al menos el síndico tenga toda la responsabilidad y todo el perfil para poder llevar a cabo los actos de administración adecuadamente, y que con esto se combata el tema de la corrupción. Es decir, no podemos decir, porque sí me lo han dicho, no, oye, pues en los municipios, pues la gente por ignorancia, entonces pues no podemos, bueno, pues como son ignorantes o no lo conocen, pues que se siga manejando mal, ¿no? Claro. O sea, tenemos que ir poniendo gradualmente los candados necesarios y los perfiles de los puestos, al menos del síndico, que es el encargado de la administración, para que se vayan dando pues en forma
todos los actos de administración adecuadamente y que se puedan dar ordenadamente y que se utilicen eficaz y eficientemente los recursos. De lo contrario, pues efectivamente, como tú dices, ¿no? Pues vamos a tener procesos contra mucha gente, a veces por desconocimiento, claro, pero finalmente pues es una responsabilidad el ser un servidor público. ¿Cómo inicia una demanda? Cualquier ciudadano puede iniciar una demanda si sospecho, si tiene más o menos pruebas de que hay corrupción. Así es. Hoy en día ya contamos con una, dentro del sistema estatal, dentro de la agencia que ya tenemos, hoy se le conoce como una unidad especializada en investigación y litigación del delito de corrupción, que se encuentra hoy ya en la Fiscalía General del Estado. Se trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la noche a 9 de la mañana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en sábado. Y si fuera de esos horarios también se va a presentar una denuncia, se recibe hoy en la unidad que está en guardia de la Vicefiscalía, de la Fiscalía General, y el día siguiente nos las están pasando por la mañana, ¿no? Es decir, cualquier persona puede ir y presentar una denuncia, independientemente de las que presente la Secretaría de la Contraloría, la Auditoría Superior del Estado y los contralores de los organismos autónomos, que eso es otro tema, ¿no? Hay que fortalecer los órganos internos de control de todos los organismos autónomos y las dependencias de gobierno, de manera tal que no todo se envía a lo penal, sino que también se puedan aplicar las medidas administrativas al momento en que se están detectando las problemáticas o los claro, posibles hechos de corrupción, para poder ir frenando estos temas, ¿no? Ahora, así como hay 40,000 llamadas al 911 que son falsas, me imagino que también estarán ustedes en la conciencia de que van a haber 20,000 denuncias que sean de mala fe. Así es. Que me cae mal Raúl y bueno, lo voy a demandar porque sé que el manejo de su caja chica está mal, ¿no? Claro. Y lo único que hacen es entorpecer tu trabajo, complicarte la vida, porque tienes que desahogar todo un proceso, ¿no? ¿Hay alguna sanción? ¿Está contemplada alguna sanción contra esta falsedad en la denuncia, en la declaración? Claro, en caso que se comprueben que han mentido, ¿no? Que se han producido con falsedad ante una autoridad ministerial, desde luego que existe el delito, claro, por haber cometido eso, ¿no? Si se comprueba que se hizo con dolo, ¿no? Con dolo. Sin embargo, nuestra función va a ser que todas las denuncias que se presenten, pues deberán de ser investigadas, ¿no? Tenemos la obligación de investigarlas, y a diferencia de una organización civil o de un ciudadano que podemos decir, basados en el derecho a libertad de expresión, lo que queramos, claro, y que tenemos todo el derecho, como Ministerio Público vamos a poder decir lo que vamos a poder probar, y lo que no puedo probar, lo que no vamos a poder llevar ante un juez con la intención de ganar, pues evidentemente vamos a tener que buscar una salida alternativa a través de la mediación, a través de una conciliación, a través de algún canal distinto, de una sanción administrativa que se pueda dar a través de los órganos de control de las dependencias. Ahora, no le va a hacer tediosa a la gente que va a presentar una denuncia, presentar esa misma denuncia. ¿A qué voy? Mucha gente se inhibe cuando le pasa algo y dice, ir al Ministerio Público, no, qué flojera, o sea, voy a tener que hacer una cola, voy a tener que estar ahí, mejor. Y el 98% de los temas pues no llegan al Ministerio Público, ¿no? Y por lo tanto tienes ahí a un universo de gente que delinque, claro, que no recibe ninguna sanción. Bueno, pero tenemos como mecanismo central el tema de las denuncias que se presenten cada año por parte de la Auditoría Superior del Estado y por la Secretaría de la Contraloría, quienes son los que o lo más oportunamente, porque vienen un año atrás, son los que pueden detectar este tipo de anomalías o de inconsistencias en la administración, que va a ser lo fuerte, ¿no? O sea, nosotros vamos a ser los encargados de que lo que la Auditoría Superior del Estado denuncie, pues se le dé seguimiento, porque hoy, hasta el día de hoy, ninguna persona en el estado de Yucatán, no digo sentenciada, haya sido procesada por algún delito de corrupción, ¿no? Hasta hoy ninguno ha sido, mucho menos sentenciado. Bueno, ella me pregunta, habiendo unidades de control interno, las contralorías, y habiendo ahorita ya la vicefiscalía, este instituto, órgano, unidad de anticorrupción que está en el Poder Ejecutivo, ¿tendría ya razón de existir? O sea, ¿cuáles serían las funciones de una y de otra que no se traslapen? Claro, el instituto pues depende de la Secretaría de la Contraloría, ¿no? Y podría servir, no sé si como instituto pero sería la Secretaría de la Contraloría quien tendría la función de sancionar administrativamente a todos aquellos servidores públicos que incurran en faltas administrativas, y lo que sea por la vía penal, evidentemente mandarla a la Vicefiscalía especializada en combate a la corrupción. Okay. No podría decir si exista o no, sino que podrían ser ellos
encargados de ver todas las sanciones administrativas que se realicen a los funcionarios públicos, inhabilitaciones, multas, todas las que sean por la vía administrativa, y lo que no, mandarlo por la vía penal. Pero lo importante es no mandar toda la vía penal, porque evidentemente nos vamos a saturar de cosas que no van a poder proceder, ¿no? Y la intención es, yo soy de la idea de que prefiero llevar 10 juicios y ganar 9 que llevar 50 juicios y ganar 15. Claro que los que se procesen es con toda la intención de ganarlos y de sentar un precedente para el mejor uso de los recursos públicos en el Estado. Perfecto, pues queremos darte las gracias, José Enrique, por tu tiempo. Creo que la próxima entrevista que tengamos contigo, hay un tema que vamos a dejar pendiente el día de hoy. Creo que valdría la pena esta consideración de la que platicábamos fuera del aire, de que se independice la Fiscalía, ¿no? Creo que es un tema interesante. Valdría la pena que preparáramos algo sobre esto, y pues nos ponemos de acuerdo para la siguiente entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. José Enrique, muy amable. Bueno, te agradecemos infinitamente.